Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Hoy de tarde, ¿sí? Tremendo. Ahí está. Ahí está. Hoy estamos de tarde acá. Así que vamos a comenzar con esto. Hoy tenemos una historia. Voy a cerrar se va quizás cortar un poquito. Ya vuelvo porque tengo que cerrar una ventana acá. Ahí estamos. Para poder. Ahora sí. Bien. Buenas. ¿Cómo les va? Vamos a poner esto acá. Y ahí estamos. Tenemos una historia de esas que tienen que ver con una tabla muy linda. Ahora voy a invitar a mi colega que ya llegó. Vamos a poner esto. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de una historia de tabla de Ouija, así que quédense. Vamos a transmitir con... Muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, bien. Animado con este tema que vamos a tocar hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos un tema, como siempre eh, vamos a hacer que quien esté acá que se presente. Hola, Diana, ¿qué tema tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una historia que es bastante fuerte, lamentablemente también bastante común porque yo particularmente escuché muchos casos. Sí, Y bueno, se trata de unas experiencias a base de jugar a este juego que siempre digo, no es un juego, es una práctica, que es el juego de la copa, que está muy ligado a lo que es la tabla Ouija, de la charla sí. que tuvimos la vez pasada, o sea, es lo mismo, se usa para el mismo fin. Bueno, y esta historia la cuenta una chica, una mujer, donde, bueno, conoce al padre de sus hijos y este le comenta que había hecho este juego con unos amigos. Después de esto, este hombre empieza a tener ciertas manifestaciones de tipo poltergeist. Después de un tiempo, uno de esos chicos que había jugado con él fallece de una manera trágica. Quiero aclarar que esta chica también comentó que en el juego anunciaban esta muerte trágica y también anunciaban una muerte a los 45 años. Esta muerte trágica se dio con uno de estos chicos que jugó, que se había ido de campamento y se le incendia la carpa y fallece allí. Y la persona que muere a los 45 años era justamente este hombre. Chao, qué bárbaro. Eh, Al evento de esto de tener tantos acontecimientos uno tras otro, Mm, da, claro, y más sabiendo que hay muchos patrones, eh, como dice Diego, comunicación de lo que va a pasar o maldición. Bueno, yo creo que, a mi punto de vista, es cierto que le advirtieron algunas cosas, sí, eso es cierto, pero sabiendo o teniendo un poco de historia, se sabe que esto no es un jueguito ujú, y podría ser que la persona se haya condicionado mentalmente. Sí, yo no digo que no, pero cuando te van pasando tantos patrones que se te incendia una casa, sí, para mí es las dos cosas. Lo que pasa es que acá hay algo. eh, Eso que te advierten, ¿cómo haces para parar? claro, porque no es lo mismo, creo yo, que si bien este tipo de entidades influyen de forma mental y psicológica y que la persona termine tomando una decisión, por ejemplo, acabando con su vida, ahí podemos decir que puede ser esta de profecías autocumplidas, porque ya hay un trabajo que la persona empieza a hacer a nivel mental y psicológico. Pero este caso de muertes, no, no
creo que la persona se predisponga, digamos, a este tipo de fallecimiento. Claro, claro, porque aparte de lo que dijo que alguien iba a morir, y me parece que en el audio también contaba que en la casa se le movían las cosas. Sí, Eso también. Me hace acordar mucho hay un caso muy parecido que tiene que ver con el caso Vallescas. Ay, ¿cómo se llama la película? Vale. Ay, de la tabla Ouija de España. la de la Eh, película Verónica, Verónica, Estefanía. exactamente, exactamente, que tiene mucho que ver con esto. Lo que yo creo que, a ver, se abre, te invita, nadie te va a nadie va a decir de que vos digas, bueno, contra tu voluntad. Tendría que ser algo totalmente eh, desproporcionado a tu voluntad de querer jugar esto. Vos te jugás a esto y tenés que saber dónde te metes. Sí, Después, bueno, ya abriste un portal, una comunicación energética entre dimensiones y te lo están advirtiendo. Lo que pasa que hay gente que cree que con esto es un juego, nunca me sí. pasó nada. Y sí, estás invocando. Aparte, lo que te queda ahí en tu casa, en tu vida, que te siguen, no es un juego, No, no es un juego. no, es una práctica de espiritismo, hecho por personas que no tienen el conocimiento, que no saben cómo protegerse, que, bueno, desde la ignorancia o muchas veces también cuando uno está pasando por un duelo y siente esa necesidad de comunicarse con el ser querido que ha fallecido y encontró esa manera de decir, bueno, a ver, quizás en esta desesperación, en esta angustia tan grande, acude a esto sin medir realmente los peligros. Y como hablamos en el vivo anterior, estos seres que se presentan son de bajo astral, son entidades bajas, entonces van a vibrar justamente en esas emociones que las personas llegan o por curiosidad o por ignorancia, que no sabemos qué proceso están pasando a nivel emocional, ni hablar en una etapa de duelo, entonces ellos leen nuestra energía y nosotros al adentrarnos en esta práctica estamos entregando esa energía para que ellos incluso nos lean y sepan lo que tienen que responder, lo que nosotros estamos esperando, las cosas por las cuales nosotros estamos pasando. Y fíjate que esas respuestas o esos datos que dan no son como en una sesión de mediunidad que se hace desde la luz, donde hay recuerdos Exactamente. que justamente son esos recuerdos que son muy marcados en cuanto al amor, a la paz, a saber que ellos están presentes, que nos acompañan. Acá son todas cosas de enfermedades o muertes, cosas trágicas. Entonces, eso ya es un indicio de que el espíritu o ser que se presente no está entablando una comunicación para un bien. Acá hay, bueno, cuestiones mucho más oscuras, creo yo, de manipulación e influencias para la persona desde lo mental y psicológico. Por eso muchas personas después de haber jugado la pasan tan mal. Primero empieza esto del miedo, ¿no? De que se mueven objetos, de que realmente la persona se sienta indefensa, que empieza a dudar de su capacidad de discernir de lo que es real, lo que no, si le está pasando a ella, si es algo que está pasando en el ambiente, más si no tiene personas que le hagan un acompañamiento o una protección, una limpieza, entonces esto se empieza a agravar con el tiempo y la persona incluso puede terminar desarrollando algunos trastornos, que justamente es lo que buscan estas entidades, atacar mentalmente. Sí, sí, totalmente. Y aparte, adiciono lo siguiente. Una vez que esto entra en tu vida, hay personas que de pronto tardan en buscar ayuda porque van a ir a lo tradicional, que no está mal, quizás vayan de un cura, después donde todo es, no digo que esté mal, todo miedo, esto no es de Dios, bueno, retame después, solucioname el asunto y yo tengo que aprender de esto. Quizás no quieren ir de una persona que practique algún tipo de otra religión o que esté en algún otro culto que le pueda ayudar a esto. Lo que ocurre es que, más allá de lo que también decís, imagínate cómo se te va infectando la casa, cómo va escalonando, que te vas a quedar solo en algún momento, porque la persona que no está
acostumbrado a esto, cuando comienzas a sentir que de pronto estás y se te cae una taza, se te mueve un plato, sentís que te tocan el pelo, te sentís que te miran, escalofríos como que te pasan, y lo que menos que va a hacer es ir a verte, y eso te va a influenciar a vos, te deprimís. Después, uy, che, vi esto en tu casa, sentí esto en tu casa, y tenés familia, nadie va a querer que y los espíritus que lo han hecho. Ah, Ahí volviste. yo he visto volar objetos, he visto volar y los espíritus que lo habían hecho tienen mucho que ver con la sesión, pero habían dado evidencia de quién se trataba. No es que era un caramelo, una cuenquita, uno fue mi suegro que estaba enfrente, hizo volar una cuenquita, otra vez alguien muy famoso de la tele, musculoso, que falleció hace mucho tiempo, le gustaba Miami. Un día apareció y sí, sí, porque yo había visto un video de alguien que a él le gustaba y sentí 360 grados y había una cuenquita y salió volando y apareció, bueno, obviamente no llegué a dar mensaje porque esta persona no cree. Más allá de eso, te das cuenta que están ahí, pero esto, que te muevan, que te sacudan la cama, que te tiren, no hay que normalizarlo, No, no hay que normalizarlo. No, 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 no. aparte, más cuando viene después de hacer este juego, porque, Claro. bueno, es diferente cuando uno hace, por ejemplo, bueno, en una sesión de mediunidad o que, bueno, sospecha que el espíritu de cierta persona puede estar ahí porque hace ciertos movimientos de, por ejemplo, objetos que eran de esa persona, y algo que no es violento. En este caso suelen ser violentos. Y aparte que yo siempre recuerdo la segunda y última vez, por lo menos en esta vida que yo jugué, eh, yo recuerdo que se me metía algo acá, pero era como que me estaba destripando, era como si alguien te que hubiese clavado un cuchillo, pero del lado de adentro tuyo. Ah, Era del lado de adentro. Y no podía después abrir la puerta donde irme. Después me dijeron, obviamente, que era una advertencia. mm, Y no es. Así que, gente, estas cosas que ven por ahí, que de pronto hay gente que va a los cementerios a jugar con la tabla, o que de pronto si aparece, no falta, por ejemplo, hay alguien que tiene, em, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero tiene una casa de juegos, ella es mediática, tiene una casa de juegos, yo no digo que esté mal tener la casa de juegos, tipo de terror, eh, después te voy a decir quién es. Pero ¿qué pasa? Dice que tiene algo donde se juega la tabla Ouija ahí, o por lo menos está ahí, ¿viste? Si, no, hay que saberlo jugar. Yo no quiero acercarme ni a una, te juro. no. Eso no es un juego. No, no, no. Definitivamente no. Y como dice Diana, la diferencia es que en la sesión de mediunidad, eh, en lo comúnmente que hacemos, hay mucho amor, mucha protección, excepto, viste cómo pasa esto, que cuando vas a tener que hacer una limpieza, Claro. que ahí sí se podría, Pero bueno, ahí uno sí. ya va más o menos encarando la situación de otra manera, porque bueno, va justamente a limpiar, entonces. Pero no es lo mismo cuando vos haces una sesión donde vos direccionás tu canal hacia la luz. Por lo menos en mi caso, yo siempre me comunico con los que están en la luz para la sesión. Ah, Si no, directamente no se hace contacto. exactamente. Ahora, imagínate que esto le pase a solamente a una persona y vos te sientas como en una isla. Estás viviendo con alguien, aislada, te sentís aislado porque decís, che, me están pasando estos eventos paranormales que no son paranormales. Te está pasando, Males de no lo te, que uno que... sí, no te escuchan, de pronto eh, tenés miedo que te pase a vos, que le pase a la persona, y de pronto estás en ese entorno y el entorno empieza a decir, no, esta persona está loca. Y después Claro. empiezan a pasarle. ¿Qué, es, ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Y son, la verdad que son situaciones complicadas porque, bueno, yo
personalmente tengo conocidos que me han contado historias de personas que han terminado en psiquiátricos justamente después de un tiempo, ¿no? De haber jugado a esto, y que las manifestaciones pasaban dentro del centro donde Yo, estaba atendida o atendido la persona. Entonces, ¿qué? ¿Lo bueno, habían llevado ahí y lo seguían? claro, sí, sí, incluso, bueno, los médicos es como que ya es algo que se te escapa de las manos, decir, bueno, a ver, puede ser que haya desencadenado en un trastorno, pero hay cosas que no se pueden explicar, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Y yo creo que ellos, por lo menos la parte médica, no tiene respuestas. No, no, no. Yo me acuerdo una vez cuando, siempre lo cuento esto, fui acá en Barracas, unas señoras tomaron sesión y trabajaban en lo que es esto de la parte psiquiátrica de lo que es el hospital Moyano. Mm. Y comentaba que para entrar ahí tenían que entrar rezando, porque les ha pasado ver gente que levitan, pero levitan Sí, no haciendo yoga, ¿eh? no, 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 no. Levitan y giran toda la cabeza y eso significa que está poseído, pero no pueden contar esto, no lo pueden Ah, decir. Y entonces, porque es un secreto a voces. Aparte, imagínate, Diana, todas las energías que están ahí dando vueltas, mm, porque no solamente quizá la persona, no descarto que no tenga algo psiquiátrico, pero hay gente que puede ser que tenga algo pegado, hay sí. gente que puede ser que esté poseída, y hay gente que le hicieron algún trabajo o algo, invocaron algún tipo de entidad, van ahí, y eso es terrible, dice, lo que se veía era terrible, terrible. Para mí ya son lugares que ya tienen esa energía densa. Las personas que están ahí no la están pasando bien. Hay una energía de sufrimiento y de dolor y de desesperanza constante. Entonces, bueno, también es una especie de portal para estas energías y que se manifiestan con mucha más fuerza. Claro, porque ¿cómo hacen, por ejemplo, para discernirse entre lo que es la parte esta de las personas que están ahí internadas, con ese cuadro que tienen, a discernir lo que es realidad? Pero hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, evitar de ver, hoy estaba en una sesión y el consultante me dice, te quiero contar algo. Yo no descarto que haya habido un juego ahí. No se lo quise decir, pero se me dibujo, un juego de la copa. ¿Qué significa esto? ¿Puede haberse jugado ahí? Sí, puede haberse jugado antes. Puede haber venido alguien y tenido algo pegado. El consultante me dice, ¿te puedo contar algo? Sí. Primero te comento. Hola, Diego. ¿Qué ocurre acá? Me dice, quiero que me digas. Yo cuando mi mamá empezó así, mi mamá agarra y dice que una vez en una columna veía a alguien con una capucha, se le asomaba. Bueno, estaba en duelo, ¿viste? Yo no digo que no, quizás el miedo. Le digo, Sí. ¿cuál fue el antes, durante y después de esto? ¿Sintió algo tu mamá? Vamos a investigar un poco. Me dice, no, no, no. La verdad que no, hay humedad. Digo, bueno, no, la humedad es la emoción, no descartes que pueda tratarse de pronto de algún caño. No, no hay caños ahí, pero me pasó algo más curioso. Hola, Nico. ¿Qué pasó Hola. acá? Me dice, los otros días yo estaba en casa y escuchá esto, ¿eh? Yo también, te cuento, esto lo vi un par de veces, lo he vivido en vivo. Había un juguete, me dice, te juro que el juguete no tenía pilas, porque mi hijo no tenía, le había sacado las pilas. Era imposible. El juguete se prendió solo y Mm. empezó a andar. Me dice, yo lo agarré el juguete, fui a fijarme si tenía las pilas y no había nada. Le digo, bueno, ya está, lleva a alguien. Yo lo que vi fue el tablero de Ouija, pero no me quise meter más, le digo, ¿me se puede ver? No, le digo, yo no me meto más porque si después eso que está ahí no le gusta, yo no tengo las herramientas para sacarlo, yo voy y contacto. ¿Qué, qué, Claro. qué, qué habrá pasado con el juguete que puede poseerse? Y la verdad que, mira, es un tema que por ahí tiene que ver más con exorcizar objetos, si bien se pueden limpiar, pero bueno,
yo creo que el objeto puede ser influenciado por una energía, como hablábamos esto del fenómeno Poltergeist, porque puede incluso cargar con alguna otra energía. Hay que ver también la procedencia de ese juguete, qué Claro. pasó, o sea, qué evento estuvo presente, donde estuvo ese objeto, qué energía pudo haber absorbido. Entonces, bueno, son muchas cosas a tener en cuenta, pero bueno, obviamente que sí, ese objeto o cualquiera, ¿no? Estuvo en un lugar donde sucedió un hecho trágico, todo ese remanente energético queda no solamente en los objetos, sino también en el lugar. Y si hay aparte otras energías, bueno, es probable que algo de esto se produzca, por ejemplo, con movimientos o con cualquier otro tipo de manifestación. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Aparte, eh, fíjate que ya fue a un punto muy endeble que es donde hay una criatura. Al haber una Mm. criatura, seguramente va a tratar de entrar en contacto con la inocencia, con los miedos. Eh, Además de que son entendamos que no, mucho más perceptivos. sí, sí. Entendamos que no hay tanto miedo, quizás discernir sobre lo que es lo espiritual o no. No se ve alguien que tenga un conocimiento profundo ni que se lo propague a los hijos, que no está mal ni está bien, pero en este caso creo que serviría. Y, y está ahí con el hijo. Entonces, yo no descarto que, a ver, yo saco el juguete, basta, no, no, ahí tenés que llevar a alguien que te limpie. Ahí tenés que llevar a alguien que te limpie. Sí. Y no descarto que se haya jugado, pues yo vi viste que a veces te aparecen visiones como de esto, y quizás la persona no sabe. Sí, Diego dice que es hermoso, sí, claro. Yo, mira, sí, Dieguito, sí, tengo que investigar. Un día, un día estaba hablando con alguien, era una madrugada, ahí en el hotel, y de pronto me dice, ¿escuchás? ¿Qué? Me dice, yo estoy acá en la habitación, donde está, mi hijo no está, tuvo que salir. Ah, entonces le digo, ¿qué escucho? Se escuchaba el ruido de un autito que no tenía baterías. El autito no tenía baterías. Empezó a prenderse y a apagarse. Le Mm. digo, bueno, fíjate. Después me dice, no tiene baterías. En sí, lo que había ahí en esa casa era el espíritu de un nene. Sí, tiene que ver un poco la parte de maternal de ella. Sí. Algo de eso había, si mal no me acuerdo. Hay que Pero conocer no confundir eso, porque no todo es terrorífico. claro, no es todo esto. Mira, acá Nico. Nico pertenece a un grupo de medios investigadores de Uruguay y dice, tengo entendido que algunos objetos se impregnan de energía de lugares, incluso, claro, por entidades independientes de las intenciones de las mismas. Sí, es cierto. Sí. Sí. Em, Tengo yo un creo que, video para pasarte, que creo que, no sé si Nico lo vio en un grupo. Bueno, yo igual después te lo paso por privado. después se lo paso a Nico. También Bueno, de dale. un objeto que no tenía pilas. Ni estaba enchufado ni nada y funcionaba. Uf, Una qué experiencia terrible, personal. qué terrible. Yo una vez vi Responsabilidad. uno Responsabilidad de una de colega ese objeto. que tenía el objeto. Ah, la mierda. Ya no estoy en ese lugar, pero bueno, hay personas que están ahora allí y en la cámara han visto una manifestación de un niño. Sí. No, Así con que van, Diego. después van con la historia. Sí, 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 sí. Es interesante eso de los objetos. Con Diego hacemos las limpiezas. Hola, Diego. De hecho, a veces nos pasa que las limpiezas, que, que nos pasa con la limpieza cuando hay cosas que están y se hacen notar enseguida. Sí, a veces están estos, los ruidos. A Katherine se le rompe el péndulo, se le sale volando. Es cierto. Ahora, no tiene solamente que tratarse de
esto de una tabla Ouija. Hay gente que sepa o no, consciente o no, tiene que ver a veces con invocar ciertas energías muy densas que vienen a cumplir ciertos favores, pero esto requiere siempre una cuota. Es preferible, a mi gusto, Ujú. pedir a Dios, y bueno, a mí me encanta mucho Iemanjá, pedirles eh, que trabajen a su tiempo, uno siendo consciente. Bueno, che, te pido Iemanjá que me traiga cliente. No, no, no. Uno tiene que ser consciente de lo que tiene que hacer. Claro, Entonces, actuando en consecuencia. Este tipo de energías sí te van a ayudar, pero es cierto esto que tu alma ya está como, me la llevo. Y después, si no pagás, no pagas tanto para mantener como para protegerte, empiezan los problemas. claro. En tu casa, en tu matrimonio. Es- y esto es válido. Así que, ojo con lo que uno mete. Por ejemplo, la otra vez hay una chica, ¿no? Después te voy a pasar los videos. Promociona cursos con distintas entidades, pero entidades muy debajo. Hasta uno decía, vende tu alma al 666 para que te cumpla. Pero así posta, ¿eh? Sí, sí, Dice, te va a cumplir, pero sin fin. no, eso no se hace. No, ya ni pensarlo. Ya ni pensarlo. ¿A qué punto que hemos llegado? ¿A qué punto que hemos llegado de que esta masificación de pensar de que lo fácil y encima de todo, obviamente todos queremos ganar dinero, no, 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 todos queremos, pero no a este punto. Y eh, qué bárbaro esto, cómo se eh, hay gente que lo hace y de pronto piensa que es un juego. Sí, tal cual. Y aparte, otra cosa que pensaba, ¿no? Esto de invocar a estos espíritus o seres desde el juego de la copa. Digo, bueno, a ver, ¿con qué finalidad va uno? Porque son espíritus que están muy aferrados a la materia y que cargan con esa densidad. Entonces, nunca te va a brindar un mensaje de luz. Eh, No, Ya es bastante básico eso, decir, bueno, a ver, un ser superior, un guía o un espíritu muy elevado no se va a prestar a este tipo de prácticas que la mayoría uno hace de adolescente, sin conocimiento, o sea, simplemente por curiosidad, donde no se toma en serio, entonces una conciencia elevada no se va a prestar para eso. no, obviamente que no. Obviamente que no. Eh, También hay algo que cuando a mí me ha pasado ir a las casas y las personas juran de que no jugaron a nada, de que de pronto no tienen nada, pero empieza a verse el pentagrama dado vuelta, Mm, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Y va, por lo menos a mí me pasa esto. Yo lo empiezo a ver de los colores que tiene, el color rojo, negro, y algo está conectado y algo tiene que ver con el lugar. Porque hay que recordar esto, por más de que uno no diga acá no pasó nada, ujú, vos no sabés qué pasó antes claro. en la Tierra. Y aparte hay napas, que las napas transmiten espíritus, pero bueno, no jueguen a esto. Yo para mí, no jueguen a esto, no se presten porque no, no. vos- ¿Qué consejo tendrías vos para darle a estas personas? No, pero yo, pero ni loca. Y eso que no, nos gusta el tema, ¿no? Pero Mm, hay límites. Entonces, bueno, mm, si quieren hacer un contacto con un ser desencarnado, acudan a un medium serio que trabaje con seres de luz, que trabaje con protecciones y que a veces cuando no se realiza el contacto es porque el mundo espiritual así lo quiere y ya, porque a veces nos encaprichamos con tener un mensaje, ¿no? Y nos frustramos un montón sí, cuando eso pasa y decimos, no, porque entonces si no se conecta conmigo está mal, debe estar atrapado. Y no, 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 no siempre es así. Entonces, el respetar los tiempos también del mundo espiritual que no son los nuestros. exactamente. Y hay muchas meditaciones en YouTube donde uno puede a través de una meditación sana Sí. conectarse. Eh, no digo que la calle no exista, pero cuando estaban el tiempo de los chamanes, hasta donde yo sé, no había esto de la calle, se conectaban con sus seres.
Utilizaban elementos de la naturaleza, como, no sé, algún té o alguna planta. Hoy en día, bueno, esto ha cambiado bastante, pero no busquen hacerlo de esta forma. No lo busquen hacer porque no saben qué es lo que se van a meter. Los chamanes son todos chantas, Diego chamán por eso. No, no se metan en eso. Eh, Hay meditaciones en el estado hipnagógico, que es cuando uno va a entrar en el sueño, en YouTube, vayan probando. Una meditación, mientras te está diciendo, concentrate, conectar con tu ser de luz, no te está haciendo nada malo. Distinto sería invocar, no sé, algún ser de esto de bajo astral. Vos no sabés si te lo trae o no. Claro, Yo dudo que te traiga algo, porque si está en luz, ¿para qué te lo va a traer? claro. Luego de esto, mira, yo me acuerdo una vez, estos episodios de Inexplicable, creo que era bueno, no me acuerdo, pasaba en Netflix, resulta que una gente va a un lugar y no sabían que el lugar había sido, habían jugado o habían invocado algo, da lo mismo. Ujú. A ver, entiendo que iba a ser mucho más directo, pero ¿qué pasó? Directo en el hecho de la tabla a que se establece que en ese lugar empezaron a sentirse mal, muy mal, muy mal, empezaron a ver sombras, discutían. En un momento eh, descubrieron un pentagrama dado vuelta que estaba debajo de una alfombra, y las Mm. personas eran inexpertas. ¿Qué hicieron? Fueron con una Biblia y tiraron agua bendita. El primer libro que voló, se fueron corriendo, ¿sí? Sí, sí. Una inexperta. Tuvieron toda la buena voluntad, pero se ve que ese espíritu los estaba probando, diciendo, vamos, te vas de acá. Escucha, Diana, entonces sería recomendable, uno, no jugar, y dos, cuando alguien pretende jugar, en casa no, yo no quiero a nadie de esto. No. Porque también hay un mito que dicen que si jugás de día y en un espacio abierto no pasa nada. No, es indiferente. Lo que pasa que, bueno, No, obviamente sí, en un claro. lugar cerrado o en un cementerio a las 3 de la mañana, bueno, la sugestión eh, cobra lugar, pero no, es indiferente. O sea, Es directamente no, que no indiferente. lo hagan. Yo igual yo igual no pondría para hacer psicometría en una tabla Ouija ni loco. No. Me ha tocado alguna vez conectar con, sí, con algún espíritu que ha estado en estas cosas. Y mira, te voy a contar un caso. Una vez había un compañero mío que me dice que le dolía, eh, algo en la rodilla, le dolía la rodilla para abajo. Y le digo, "Ah, yo te mando Reiki". Yo cuando empiezo a mandarle Reiki, empiezo a verme. Este es Venom, este que es el del hombre araña, Venom, Sí, el todo negro. Bueno, empecé a cubrirme algo acá. Yo dije, ¿qué es esto? Y después pedí ayuda, asistencia. Y un día me entero que, si bien no jugó él a esto, por lo menos, fíjate lo que hacen las energías bajas. Él lo que tenía era, eh, tenía, tenía el vicio de mirar mucho XXX. ujú, Mucho. A ver, yo no me voy a hacer el santo, pero una cosa es ver y otra cosa es, yo después empecé a observarlo, como se quedaba en la noche, todas las 6 horas mirando claro. la energía que encima iba a lugares donde compartía ciertas experiencias, con, a veces salía, como es, salía por ahí. Yo digo, a ver, no quiere decir que esté mal ni bien, yo voy a contar esta experiencia, ¿sí? No es que se Voy a trata contar de esta juzgar, experiencia. pero es un No tema es de vibración. un tema no quiere decir que si alguien se dedica a este tipo de cosas, como él a veces hacía sus cosas también con otras personas, pero estoy hablando puntualmente de este tema, no estoy juzgando, ¿no? Sí. Obviamente. Pero, ¿qué pasa? Y tampoco generalicemos, yo cuento de él, si no quiere decir que esto esté bien ni mal, cada uno sabrá. Y él comentaba que
a veces iba de alguien y tenía, yo empecé a atar cabos, todas velitas rojas, pero todas velas rojas en el piso, Mm, el ambiente de la casa, pero él iba porque le gustaba lo que él veía, lo podía reflejar ahí para ser educado. Ahora vos imaginate cómo lo tenía pegado él, ujú, y no se claro. daba cuenta, No, no se daba cuenta. Qué terrible. era Lo que pasa es una que, dependencia energética. ¿qué se hace? O sea, que habría que limpiar a la persona, pero también esa persona debería tener otra conciencia con esto, porque volvería. Es que sí, es que en realidad son casos difíciles porque cuando uno hace una limpieza tiene que ser con el consentimiento de la persona. Entonces es la persona que en un punto tiene que empezar a sentir algo raro, decir, bueno, a ver, algo me está pasando y acudir por voluntad propia. A veces es muy difícil porque la persona está totalmente manipulada y no se da cuenta. Pero bueno, a veces el Sí, entorno empieza a sí, notar sí. cosas y hace mención de esto hasta que, bueno, la persona empieza a caer en realidad de que, bueno, atar cabos, decir, bueno, sí, algo me está pasando. Pero bueno, es difícil. Sí, son Sí, situaciones un poco complejas. es difícil. Y más si de pronto, ¿qué pasaba con él? No tomaba conciencia de, más allá de lo que él hacía, ¿eh? No estoy juzgando lo que él hacía, estoy hablando de la parte energética. Eh, Eso lo llevaba a la casa, porque Claro. él tenía unas nenas, ¿y qué pasó ahí? Le empezó a ir mal todo. Lo empezaron eh, de una u otra manera, querían echarlo del trabajo donde estaba, le robaban, eh, perdió a la esposa. eh, Van contagiando distintos ámbitos de su vida. sí, a ver, esto no descarta de que uno no descarta esto de saber cómo cuidar el trabajo, Sí, cómo llevarte por la vida, pero es como muy desencadenante esto, claro. ¿sí? Un evento tras otro, che, me robaron la moto, che, esto, y decís, uy, Claro, es como una cosas que vos decís, bueno, una vez puede ser mala suerte, dos un descuido, pero ya cuando son cuatro, cinco y en el tiempo y sigue, va empeorando, bueno, sí, obviamente. hay una... Después me había enterado, sí, después me había enterado que cuando hicimos, como en el otro video también, que este tipo de elementos era para una comunicación en la Primera Guerra, tiene que ver con la época victoriana, que de pronto empezó el auge este del espiritismo, porque la Primera Guerra, imagínate, vos Claro, necesitas conectarte, y la gente utilizaba esto. sí. Ahora, yo quiero saber cuántos se conectaron verdaderamente y cuántos aparecieron. Yo, a ver, sabemos que de una u otra manera el espíritu cuando quiere comunicarse lo hace, Ujú. ¿sí? Tanto sea un medium, tanto sea con alguien a través de un sueño, o que se vea, o que se sienta. Siempre hay que pedir a Dios que esté con nosotros, o a quien uno cree que esté en nos. Pero el desespero, Claro. si ya hay desespero cuando hay consultantes que toman una sesión de mediunidad, vos habrás visto esto del desespero que solo quiero saber cómo está, solo quiero saber cómo está. Sí. Entonces, imagínate esto, estas personas. Aparte, eh, en esos campos de batalla, no digo que no estén elevados, pero ampliando un poco más esto, todo el dolor, todo el miedo, es un cóctel terrible, es un Claro. combo de dolor. Son todas muy violentas, muy trágicas, muy... no, no es lo mismo que, bueno, alguien que fallece por cuestiones de la edad o por una enfermedad, acá es... fue tan masivo todo el dolor que claro, la gente acudía, obviamente, en su desesperación. Pero bueno, como vos decís, hay que ver si realmente hacían contacto con estos espíritus. Por eso el hecho de ir con un medium, o una medium, obviamente, porque lo principal es, una de las cosas que creo es la honestidad, que no comenten nada previo al medium, o fíjense los datos que le pide, pero ¿cómo te das cuenta de que esto
si no se encasilla todo que es de luz, que no es de la luz. Ajá. A ver, vos dormís bien, yo duermo bien, no tengo rajuniones, No. no, porque también está esto de pensar que esto no es de la luz. Así que bueno, me parece que no hay que jugar a esto, ¿sí? Eh, no estoy alentando. Si alguien piensa jugar, y investigue, Sí. De igual manera investigue. no lo recomendamos. No, 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 obviamente que no. Es fácil de hacer también, porque viste que hay muchos videos, eh, inclusive si quieren, vamos a ver un poco más fino. ¿Qué pasa con las personas que solo ven esto? Solo lo ven. Imagínate uno que ve un video, Sí. yo te voy a contar unas experiencias de esto. Una persona que ve un video o participa a la distancia de forma no activa, yo creo que algo, en algunos casos, si tenés alguno, contalo, si no yo tengo alguno, algo pasa. No, yo, por ejemplo, no participé, pero estuve en una casa donde lo estaban practicando. Yo lo único que sentí en ese momento, que estaba con otra chica, estábamos en un sillón aparte, fue que el ambiente se puso muy frío. Pero bueno, como a mí ya Mm, me pasaban cosas de chica, o sea, la verdad que si me pasaba algo fuera de eso, no sé si lo claro. hubiese asociado directamente a eso. Pero no, yo no participé. Eh, ya creo que con todo lo que había visto, digo, no, ¿dónde más te quiere meter? Dejá. Pero sí, Eh, creo que juega mucho la sugestión ahí. sí, pero el ambiente se está poniendo frío. Sí, 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 no, pero digo que el hecho de ver incluso, no sé, un video es como ver una película de terror. Claro, Hay sí. personas que se sugestionan y que después empiezan a relacionar todo bueno, cuestiones paranormales cuando no lo son. Eh, pero bueno, Sí, obviamente que uno al vibrar en ese momento en miedo y en incomodidad, también si es un poco perceptivo y está pasando algo, bueno, también puede pasar, puede pasar que empiece a sí, percibir cosas. sí, totalmente. Eh, esto del cómo es del frío. Bueno, el espíritu puede manipular la parte electromagnética del ambiente, puede contar cómo está a través de esa manifestación, pero no quiere decir que esté ni bien ni mal. Habría que verlo. Yo me acuerdo que me contaron, hay gente que había prestado el lugar como para jugar a esto, prestó el lugar, como supuestamente se sabía jugar. Dijo la persona, me contó que hacía todo un ritual, por ejemplo, que cerraba, y bueno, no sabes lo que era ese lugar. Frío, era medio leve, ¿no? Frío, sentía que algo lo observaba. Digo, bueno, a ver, tal vez el frío tenga que ver con... ¿Cuándo fue? En invierno, bueno, una falta de burlete. Dice, no, 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 no. La habitación esa, por más de que eh, le ponías algo que la caliente, iba a ser frío. Sí, sí, aparte Ya está. es como un descenso de temperatura muy notorio, de Sí. un ambiente quizás al otro. Un día fuimos con Diego, Catherine y Jorge a un departamento ahí por la avenida Córdoba. Cuando entramos, era en el piso no sé cuánto, 11 creo, impresionante, era más grande que mi casa el departamento. Entonces, era lindo, pero ya viste cuando vas a limpiar no estás por la arquitectura. Sí, digo que se disfruta de otra forma. En un momento llama a Catherine y me dice, se puso la cocina fría. Le daba el sol, Ujú. le daba el sol, yo digo, sí, está frío. Yo siempre trato de buscar una aplicación lógica, miraba los burletes, está bien que era invierno, pero no había conductos, poníamos los dedos para ver si yo ponía, porque no había conductos, eh, le daba el sol. Imagínate que había una pared, se calienta la pared, encima había una pared de afuera que daba donde estaba el sol, Claro, la ventana estaba cerrada, no había, pero en ese lugar sí había algo. Y en ese lugar había una señora. Catherine mira. conectó y dice, sí, acá hay una señora. Yo, bueno, yo estaba en otra parte con Diego, pero
Sí, había algo ahí, había algo. Entonces, lo que hizo Catherine junto con Jorge, los sacaron. Eh, pero hay que entender que no siempre quiere decir que, que tenga calor o tenga frío esté mal. No, 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 no. Eso no. Así que bueno, ¿algún consejito que quieras dar antes de que nos vayamos? Que si le gusta lo paranormal y el contacto con espíritus, que traten siempre de direccionarlo hacia la luz, con conocimiento, investiguen, que este tipo de prácticas, primero que no las recomiendo, y segundo, las personas, si lo van a hacer, tienen que ser personas con el conocimiento adecuado, que sepan de jerarquías de espíritus para poder diferenciar y discernir, cosa que la persona que no se dedica a esto, es muy difícil que lo sepa. Que traten de respetar los tiempos, que siempre hay alguna manifestación de nuestros seres queridos con señales, sean en sueños, o sea porque se presenta la oportunidad de hacer una sesión de mediumnidad, pero bueno, obviamente que los duelos son muy difíciles, que requieren de un acompañamiento psicológico y médico, entonces bueno, tratar de tomar todo esto primero de una forma lo más racional y responsable posible, y que si les interesa el fenómeno, que lo estudien y sepan las consecuencias que esto tiene. Bien dicho, bien dicho. Bueno, ahora te voy a etiquetar. ¿A qué te dedicas tú así? Bueno, ¿Te siguen? Yo ahora te voy a poner acá, para que te tengo acá así. bueno, si no, lo pongo yo acá, no hay problema, porque sé que por ahí ahí está, mira. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Diana Ruth Medium. Yo soy medium psíquica, psicógrafa, también tarotista espiritual y realizo limpiezas energéticas. Buenísimo. Y nos estamos reservando para la próxima semana, ¿no? Otra semana, Sí. que va a haber un tema, voy a adelantar, a veces el alma sale del cuerpo y se mete un pedacito. Para mí es eso, así que lo vamos a hablar bien, ¿sí? Diana, muchas gracias. Bueno, muchísimas A todos, si gracias, quieren, Leo. no, 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 nos vemos la próxima semana, no, la otra, Sí. eh, por una cuestión de agenda. Así que si quieren contactarnos, quieren preguntarnos cosas, será un placer. Pero no jueguen a esto, ¿sí? Si no van a tener que ir a que se lo saque. Muchas gracias. Nos Gracias vemos. a todos. Nos vemos.